En las últimas horas vemos cómo el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista, aunque pierde cierto momentum. Está por terminar esta pequeña tendencia alcista y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. La Casa Blanca de Trump organiza cumbre cripto con líderes de la industria. Multimillonario mexicano aumenta su inversión en Bitcoin al 70% de su portafolio. Metaplanet adquiere 497 Bitcoins y sus acciones suben un 19%. El representante Mike Collins acepta donaciones en criptomonedas para su campaña y por último, el secretario de Comercio de Trump sugiere reserva estratégica exclusiva de Bitcoin. Pero como siempre, antes comenzaremos revisando la situación del precio de Bitcoin. Principalmente seguimos analizando la situación del gráfico diario que hemos estado trabajando en estas últimas semanas. Os recuerdo que durante este movimiento bajista el precio de Bitcoin se llevó muchísima liquidez que había en zona de longs y tras observar el evento climático en esta vela de aquí, el precio amagaba con reingresar en la estructura operativa. Y digo que amagaba porque precisamente después de esto tuvo un rechazo agresivo que ponía en riesgo la continuación de ese movimiento alcista. Incluso si hubiésemos terminado perdiendo esta zona que habíamos comentado que estaba aquí, sobre los 84.450, el precio podría haber continuado con ese movimiento bajista hasta niveles operativos muchísimo más bajos, como esos 67.000 que comentábamos para el medio largo plazo. Pero ya comentábamos en el vídeo de ayer cómo habíamos observado sobre esta zona operativa una pequeña acumulación que hacía que el precio de Bitcoin tuviese este pequeño rebote alcista que estamos viendo. Gracias a esta acumulación, gracias a que aparecieron compradores sobre esta última zona de soporte, el precio se ha conseguido salvar de momento de esa caída tan grande. Pero eso sí, no implica que automáticamente esto significa que nos vamos a la luna. No nos confundamos. Ayer veíamos cómo el precio frenaba el primer impulso alcista sobre la zona de los VWAPs y después de esta pequeña reacumulación el precio continúa con el movimiento alcista. De hecho es que estábamos viendo presión compradora ahora sobre la zona de los VWAPs, indicando un cambio de contexto ya que anteriormente actuaba como una resistencia y esto sí que son muestras de fortaleza en el corto plazo. Pero por otro lado estamos viendo cómo el precio ha perdido ese momentum alcista durante esta continuación del movimiento. Mirad qué diferencia entre el primer impulso y el segundo impulso que estamos viendo. Este segundo impulso va poquito a poco y no demuestra tanta agresividad compradora como lo que sucedió después de haber terminado la acumulación. Así que mucho cuidado porque a priori, aunque este movimiento pudiese continuar hasta la zona de los 92.185, recordemos que esta zona operativa ahora ha estado actuando como una resistencia y no me sorprendería que si el precio alcanza esta zona veamos cierta presión vendedora que puede hacer que el precio tenga una corrección un poquito más grande. Os recuerdo que la situación ahora mismo es bastante delicada porque estamos en zona operativa esperando a la señal para poder entrar en alguna de nuestras opciones a nivel setup. En vídeos anteriores comentábamos cómo este rechazo al reingreso también implica muestras de debilidad importantes, ya que a nosotros nos hubiese demostrado fortaleza si el precio hubiese reingresado y consolidado ese reingreso. En esta situación estaríamos observando presión compradora sobre la zona de soporte, volviendo a confirmar esta zona como un soporte y a partir de ahí buscaríamos atacar la zona de la resistencia para confirmar aún más muestras de fortaleza. Por el contrario, el precio lo que hizo fue rechazar ese reingreso y esto debemos entenderlo como muestras de debilidad. Pero también comentábamos que hay varios factores que nos hacen pensar que esto podría ser simplemente una limpieza. Sobre todo que tuvimos esta distribución para dar inicio a ese movimiento bajista, donde se llevaron toda la liquidez que había en zona de longs, que eran en estos tres niveles que habíamos comentado antes, y estuvimos a punto de activar setups alcistas, pero por desgracia, o bueno, por suerte, ¿vale? Depende de lo que quieras hacer en el mercado, pero bueno, vamos a decir que por desgracia, para el setup alcista, el precio no terminó consolidando ese reingreso y por lo tanto no pudimos valorar compras. Ahora bien,
Si después de ver otra vez presión compradora sobre esta zona, el precio consigue romper esta resistencia de los 92.155 y a partir de aquí consigue consolidar ese reingreso, entonces valoraremos como que este movimiento que hemos estado viendo sería un giro rápido, una limpieza en giro rápido más concretamente, y que por lo tanto tras la consolidación podríamos valorar compras con ese objetivo de visitar la parte alta de la estructura, los 108.325. Solo en esta situación podremos evaluar compras, ya que mientras que no veamos muestras de fortaleza en el mercado, no podemos evaluar ese escenario alcista. También sería importante recuperar el equilibrio sobre esta zona de los 96.500 a poder ser, ya que ahora mismo lo último que tuvimos fue ese rechazo al equilibrio y la siguiente zona, que tiene un nodo similar a este, estaría en niveles operativos más bajos, que era ese objetivo que comentábamos sobre la zona de los 67.480. Es por eso que si seguimos rechazando ese reingreso, podríamos terminar evaluando un movimiento de continuación bajista buscando la siguiente zona de equilibrio, que sería este nodo de los 67.675. Luego, en las noticias vamos a comentar un evento que vamos a tener el viernes, que desde mi punto de vista va a ser súper importante y que podría incluso ayudar a determinar la dirección del precio. Porque a mí sinceramente me molestaría muchísimo tener un fin de semana donde el precio esté lateralizando sobre esta zona con indecisión, sin terminar de decidir la ruptura del equilibrio. Así que bueno, vamos a ver si en ese evento del viernes, que ya os digo que luego entraremos más en detalle, hacen que el mercado aumente un poquito esa volatilidad que ahora mismo le está faltando. Algo que también podría ser interesante sería establecer por aquí una cierta directriz alcista, sobre todo para intentar anticipar un potencial cambio de contexto en el muy corto plazo, ya que la ruptura de esta directriz nos podría anticipar una corrección mayor, indicando por lo tanto también muestras de debilidad, ya que como os decía, durante este último impulso alcista no estamos viendo demasiado momentum alcista. Y antes de continuar con el vídeo, os recuerdo que ahora mismo tenemos una super promoción activa en Elebank, donde podéis conseguir hasta 1000 USDTs retirables. Os dejo el enlace a esta promoción en la descripción del vídeo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos que ahora mismo cerca del precio hay una zona donde hay bastante liquidez de shorts. Podríamos destacar dos niveles en concreto, los 91.345 y los 91.620. Luego por parte de los long tenemos bastante liquidez en los 81.080. Respecto a la liquidez de 100x, recientemente hemos visto cómo limpiaban esta zona, aunque os diría que sigue quedando algo de liquidez, pero muy poquito, en estos 91.060. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos en estos 91.370. Liquidez de 25x vemos desde los 92.750 hasta los 93.415. También se ve un poco en estos 96.975. Y liquidez de 10x tenemos bastante en estos 91.655. En Bookmap ha sucedido algo bastante interesante, y es que en días anteriores recordaréis que habíamos visto varias zonas, y de hecho fueron bastantes, las que tenían volumen de operaciones, pero vemos cómo después de este último movimiento alcista desaparece todo el volumen que había en el gráfico. Antes veíamos ventas en estos 93.550, esto se ha retirado, las ventas que había en los 90.000 las han absorbido, y luego sí que es cierto que apareció volumen de compras en los 88.000 y estas compras las absorbieron. Pero después de eso no estamos viendo así nada destacable. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher seguimos viendo más liquidez en zona de shorts. Podemos ver desde los 95.745 hasta los 97.225, con el pico de liquidaciones en los 96.590, creo. Sí, 590.
Y luego en zona de longs tenemos un poco de liquidez en los 85.180. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en los 91.305, queda algo también hasta los 91.660 y también vemos en torno a los 91.940. En zona de longs tenemos algo de liquidez en los 87.215. En los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en estos 87.035. En los CVDs vemos algunas compras por parte de Coinbase, también por parte de Bybit, pero tampoco veo mucha actividad destacable. Y antes de comentar las noticias, vamos a revisar también un poquito el calendario económico, ya que mañana tenemos decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Se espera una caída del 2,9% al 2,65%. Y luego el viernes tenemos tasa de desempleo en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde hora española. Y luego a las 5 de la tarde tenemos informe de la política monetaria de la Fed. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará la primera cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca el 7 de marzo. Se espera la participación de más de 25 líderes de la industria, incluidos miembros del grupo de trabajo presidencial sobre activos digitales. Entre los asistentes confirmados se encuentran Michael Saylor, fundador de Strategy, Sergey Nazarov, cofundador de Chainlink, y Brian Armstrong, CEO de Coinbase. La cumbre ha generado especulaciones sobre un posible anuncio de una política de reserva de Bitcoin en Estados Unidos. Y esta es la lista de invitados que hay actualmente a esta cumbre. Como veis, tenemos dos apartados, los que ya han confirmado su asistencia y los que todavía no la han confirmado. Desde luego que tenemos nombres muy interesantes y yo intentaría prestar atención sobre todo a aquellos que tienen una criptomoneda. Como por ejemplo, está aquí el cofundador de Chainlink y no me extrañaría nada que Chainlink sea una de las cripto que van a entrar en esa reserva que anunciaron hace unos cuantos días. Ya en su momento comentábamos que probablemente Chainlink sería una de estas. Y viendo que el cofundador va a asistir, entonces yo creo que está casi cerrado. Si no, ¿qué pinta este tío aquí? Que sí, que Chainlink es una cripto bastante relevante en lo que es la industria, pero si está aquí, yo creo que debe de ser por algún motivo en concreto. Por ejemplo, también tenemos al CEO de Ripple, y de los que no han confirmado tenemos al fundador de Cardano y al fundador de Solana, también a Vitalik por aquí, fundador o cofundador mejor dicho de Ethereum, y luego también tenemos a Katie Wood, que tampoco ha confirmado de momento su asistencia. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a ser algo bastante interesante donde tendremos que estar pendientes a ver qué anuncios hacen. Si sale más información al respecto, lo iremos comentando tanto en el análisis diario como también por Twitter, que en estos últimos días estoy bastante activo haciendo un poco de cobertura a todo lo que está pasando ahora mismo en el sector cripto. Ricardo Salinas, fundador y presidente del conglomerado mexicano Grupo Salinas, ha incrementado su inversión en Bitcoin del 10 al 70% de su portafolio en los últimos 4 años y medio. Salinas considera Bitcoin como el activo más duro del mundo debido a su suministro limitado y recomienda a los inversores adquirirlo a largo plazo. La empresa de inversión japonesa Metaplanet compró 497 Bitcoins por un total de 44 millones de dólares aproximadamente, elevando sus tenencias totales a 2.888 Bitcoins. Esta compra convirtió a Metaplanet en el mayor poseedor corporativo de Bitcoin en Asia y el 12º a nivel mundial. Tras el anuncio, las acciones de la compañía en la bolsa de Tokio aumentaron un 19%. El congresista estadounidense por Georgia, Mike Collins, anunció que su campaña acepta donaciones en criptomonedas como Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, Solana y USDT. Collins ha invertido previamente en activos digitales y busca desestigmatizar la industria cripto al integrarla en su financiación política. Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, confirmó que la administración Trump
revelará planes para una reserva estratégica de Bitcoin durante la próxima cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca. Así que atentos porque ahí entonces nos van a dar datos bastante importantes. Lutnick sugirió que Bitcoin podría recibir un estatus especial en la Reserva Nacional de Criptomonedas, diferenciándose de otros activos digitales como Ether, Solana, Cardano y XRP. Muy interesante esto que comentan y desde mi punto de vista creo que tiene también mucho sentido, porque meter en el mismo saco a Bitcoin y las altcoins creo que no es buena idea. Así que por este lado, muy interesante y vamos a ver qué es lo que deciden hacer, porque eso de que pueda tener un estatus especial suena muy bien. Ethereum en este caso siguiendo a Bitcoin de la misma forma, con este movimiento alcista donde también demuestra un poquito de debilidad, incluso como ya venimos diciendo en días anteriores un poco más, ya que vemos como en este caso está incluso frenando antes de alcanzar el máximo anterior. Por otro lado, sí que es cierto que ha conseguido también superar la zona del VWAP semanal, pero como comentábamos ayer, tenemos aquí una confluencia entre el anterior soporte y el VWAP mensual que podría hacer que le cueste superar esta zona operativa, ya que no me sorprendería que sea una resistencia importante en el corto plazo. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vamos a filtrar un poco a ver qué es lo que vemos, pero no se ve gran cosa. Tenemos aquí varios niveles destacables si filtramos un poquito. Primero los 2312 y sobre todo en esta zona de los 1975. Respecto a liquidez de 100x no hay nada destacable. Liquidez de 50x tenemos en estos 2150. Liquidez de 25x tenemos mucha desde los 2120 hasta los 2105. Y luego respecto a la liquidez de 10x tenemos algo en zona de shorts en los 2300, 2315 y en los 2333. En Bookmap no veo nada destacable ahora mismo. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos aquí un pico de liquidaciones bastante importante en los 2375. En los mapas de corto plazo de Ethereum vemos también más liquidez en zona de shorts, en estos 2255 y en estos 2260. En zona de longs tenemos algo de liquidez en los 2158 y quería comentar los mapas de High Leverage, pero como veis no están cargando correctamente.